Buenas tardes, maestro. Hola, maestro. Hola, buenas tardes. Vamos a iniciar. Solo espero que se conecten los demás, ¿yo? Buenas tardes, ok. ¿Y qué pasó con los demás que no están, ah? Bueno, vamos a comenzar. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien todas? ¿Me oyen bien? Sí, profesor. ¿Ah? ¿Me Sí, escuchan bien? profesor. Hola, hola, hola. Profe, no lo escucho. ¿Y ahora? ¿Me escuchan? Hola.
Profe, no lo escucho bien. Los demás me escuchan. Levante la mano el que me escucha. Levante la mano es virtual, lo que me escucha. Que me escuchan, levante la mano, por favor. La mano virtual, toquen ahí la mano virtual. La Samantha me escucha, ¿qué más? Esta niña iPhone que no puso nombre, solo iPhone, no sé quién es. Aleida, ¿me escuchas? Aleida, ¿me escuchas? Aleida. Profe, solo se le escuchan los movimientos, se le ven los movimientos en los labios, no lo escucho. Bueno, Como- salí, vuelve a entrar. Salí, vuelve a entrar. Ricardo, ¿me escuchas? Sí, profe. Bueno. Humberto, ¿me escuchas? ¿Cómo está? ¿Me escucha bien? Sí, sí. Solo la Aleida no me escucha. Bueno, vamos a iniciar. Les voy a voy a pasar la asistencia a ver los que están, ¿verdad? Esperen, voy a la asistencia. Entonces, ¿dónde está la cuestión de la asistencia aquí? Quiero ver. A ver, Jefferson no está. No miro a Jefferson. Ok. Entonces vamos. Paola, ¿ahora sí me escuchas, Paola? Paola. Samantha, ya quita esa mano, pues. Ay, disculpa, profesor, me había olvidado. Bueno, entonces vamos a comenzar este tema. ¿Qué dice? ¿Quién me ayuda con la lectura? Ricardo Castillo, ¿qué dice? Metabolismo energético y de los hidratos de carbono. Correcto. Entonces, ustedes tenían la clase práctica que hacer una tarea. ¿Todo el mundo ya subió la tarea? No, ¿Ah? esa no. ¿La tarea ya subieron? La de metabolismo. Sí, Bueno, y acuérdense que hoy voy a habilitar un foro al final de la clase. Entonces, nosotros miramos que el metabolismo se divide en catabolismo y anabolismo, ¿verdad? Uno destruye, otro construye. Hoy vamos a ver cómo los carbohidratos se metabolizan. En este caso vamos a hablar del metabolismo energético de los carbohidratos. Todo el carbohidrato, recuerden, debe ser reducido a la glucosa. La glucosa es el carbohidrato por excelencia de los mamíferos, ¿no? Entonces vamos a hablar de la glucosa cuando se rompe, se llama glucólisis. Vamos a hablar de la glucólisis. Humberto, proceda a leer, por favor. Ok, la glucólisis y su regulación. Visión del conjunto de la glucólisis. Definición de trabajo. La glucólisis es una secuencia de 10 reacciones que rompen una molécula de glucosa, entre paréntesis 6 carbonos, en dos moléculas de piruvato de 3 carbonos. Con generación neta de dos moléculas de ATP y de NAD, entre paréntesis, la forma reducida de la nicotinamida adenina dinucleótido. Ok. Por tanto, la glucólisis
proporciona energía y productos intermedios para otras vías metabólicas. Muchas gracias, Humberto. Entonces, estamos hablando, el término es la glucólisis. El prefijo griego lisis es romper. Por lo tanto, la glucólisis es el rompimiento de la glucosa, que tiene 6 carbonos en 2 moléculas de piruvato. Y ese piruvato va a tener apenas 3 carbonos. Es decir, la idea es hacer de una molécula grande, hacerla más pequeña, hasta poder entrar a la célula. Recordemos, ustedes hicieron el dibujo de la célula. Recordemos que la idea es que la glucosa entra a la célula. Y aquí está la localización de esa reacción y la localización. Todas las células del organismo. ¿Y en qué zona? Dice ahí, la zona del citosol celular. Ahora, esa reacción se puede dar en 2 vías. A ver, ¿me ayudas, Ricardo? Con la lectura donde dice respiración aerobia y anaerobia. Las diferentes vías metabólicas, la glucólisis puede producir ATP, tanto en condiciones aerobias como anaerobias. En condiciones aerobias, el producto final, el piruvato, entra en la mitocondria, donde es oxidado por el ciclo del ácido tricarboxilo, ATC. No, mira. ¿Y ahí, Ricardo, qué pasó? Diga. Se le acaba internet a Ricardo, parece, ¿verdad, muchachos? Bueno, Aleida. Se te acaba internet, Ricardo. De pronto sí, tengo mala señal, parece. Parece que no hace Ok. mucho para la luz. Ok, bueno. Y la Samantha, que es la alboroto que se tiene ahí moviéndose, pues. Entonces, en este caso, la respiración aerobia se da en 2 vías, que son la aerobia y anaerobia. El término aerobia significa en presencia de oxígeno. Anoten eso en sus cuadernos. Aerobia, presencia de oxígeno. Y anaerobia, ausencia de oxígeno. Entonces, la reacción se puede dar en 2 vías, con oxígeno y sin oxígeno. Con el oxígeno, son las condiciones aerobias, se va a producir piruvato en la mitocondria, es decir, el producto final va a ser en la mitocondria. Y en condiciones anaerobias forma el piruvato, que va a ser conducido al lactato en citosol. Ok. Ahora, ¿por qué es importante la glucólisis? Milagros, léame esto que está aquí, las funciones importantes de la glucólisis. Milagros. Milagros, ¿me escuchas? Yo lo voy a leer. Milagros. Profe, ¿Sí? yo le leo. Dale, pues, la Milagros no quiere leer, no sé por qué, usted me escucha bien. Es que no se escucha muy bien. A ver, bueno, dale, lea usted. Para muchos tejidos, la glucólisis es una vía de producción de energía de urgencia. Cuando el oxígeno es el factor limitante, es de la máxima importancia en los hematíes, porque crecen de mitocondrias y por tanto tienen en la glucólisis su única vía de producción de energía. El músculo esquelético activo. Cuando el metabolismo oxidativo no puede hacer frente a una mayor demanda de energía. Ok, siga acá arriba, aquí. Aquí, el encéfalo, ahí. El encéfalo, porque la glucosa es su principal combustible, utiliza unos 120 gramos al día. La glucólisis también se contribuye
a la síntesis de algunos productos intermedios especializados, por ejemplo, el 2/3 de disfosfoglicerато, un efector alostérico de la hemoglobina. También ayuda al metabolismo de otros azúcares, especialmente la fructosa y la galactosa. Entre paréntesis, más adelante en este mismo capítulo. Muchas gracias. Entonces tenemos que, gracias, Paola, muy amable. Tenemos que la glucólisis, ¿verdad? Va a ser que se produce en los matí, en músculo esquelético y en el encéfalo. ¿Cuál es la función? Dar energía, ¿no? Ok, entonces, vamos a ver. La glucosa entra a la célula. ¿Cómo va a entrar? Mire, la célula es muy pequeña para que entre la glucosa. La glucosa es grande para poder alcanzar ahí. Entonces, para poder alcanzar en la célula. Entonces, ¿qué hace la célula? Bueno, va a haber mecanismo de difusión para entrar. Dice ahí, la célula no es lo suficientemente pequeña como para difundir directamente dentro de la célula, sino que necesita ayuda. Y existen dos mecanismos de transporte de la glucosa. El primero, difusión facilitada. Mire, primer mecanismo. Ese mecanismo requiere de transportador específico que se llama un GLUT, del 1 al 5. Vamos a ver aquí en esta página, miren acá, no sé si miren esta imagen, aquí dice, ejemplo, transportador de la glucosa. Transportador, aquí dice, GLUT 1 se encuentra el eritrocito, GLUT 2, el hígado y las células beta del páncreas, y el GLUT 4 en el músculo y células grasas. Es decir, son sustancias que la función es transportar la glucosa dentro de la célula. Y el otro mecanismo es el transportador sodio-glucosa. Ahí tiene que haber las bombas de sodio y de potasio. La cosa es que la glucosa entra a la célula. ¿Para qué? Miren lo que dice aquí. ¿Quién me quiere leer aquí esta parte? Humberto, ¿qué dice aquí? Síntesis de ATP. Dice, el ATP puede ser sintetizado a partir de ADP mediante dos procesos: fosforilación a nivel del sustrato y fosforilación oxidativa. Ok, entonces escuchemos. Eso de ATP, inicial de adenosín trifosfato, son las moléculas energizantes de la célula. Energía de la célula. Así como la gasolina lo es para el carro, el ATP es para el cuerpo de los mamíferos. Por lo tanto, esa es la molécula de energía. Y este tema va a ser el tema que vamos a hacer del foro. Después voy a dar orientación del foro, que va a estar habilitado en un rato, hoy y mañana. Entonces, ese ATP se produce de dos maneras. La primera se llama fosforilación a nivel del sustrato y la segunda, fosforilación oxidativa. Miremos a nivel del sustrato qué pasa. Ricardo, ahora sí quiero ver si puedes leer, Ricardo. ¿Me escucha, profe? Sí, te escuchamos, te escuchamos. Ok, la fosforilización a nivel del sustrato es la formación de ATP mediante la fosforilación directa de ADP, o sea, la transferencia directa de un grupo fosforilo de un producto intermedio de alta energía a ADP. No requiere oxígeno y por tanto es importante para la generación de ATP en tejidos con escasez del mismo, como por ejemplo el músculo esquelético en actividad. La reacción 7 y 10 de la glucólisis son ejemplos de fosforilación a nivel del sustrato. En la figura 2.25 se ofrecen otros ejemplos. Ok, muchas gracias, Ricardo. Ahora sí escuchamos bien. Entonces, en esta primera parte, vamos a ver fosforilación a nivel del sustrato. En otras palabras, a nivel del sustrato, ¿qué significa? Que el ATP, mire, ATP significa adenosín trifosfato, se va a producir a partir de ADP, adenosín difosfato, dos fósforos. Entonces se transfiere un fósforo directamente y ahí va a formar la energía. Pero la segunda forma es una forma indirecta. Se llama fosforilación oxidativa. A ver, me ayuda con la lectura ahí. Aleida, te diría. Aleida.
Sí, profe. Dale, lea. Ahí donde está el cursor, mire el cursor. Oxidativa, profe. No, mire el cursor, mire ahí el cursor está moviendo. Ahí, ajá, Fosforilación ajá. oxidativa. Ok. Aleida, Aleida, escucha. Y es el mecanismo más importante que implica la oxigenia. Ale, no se te escucha bien. Ahí déjenla que cuando ella termine se va a dar cuenta, tranquilos. Ok. Ahora sí, No, ahí déjalo, Aleida. Léala, Samantha. Samantha. se escucha ahora. No, tranquila, no te escuchamos bien, pero va a leer otra persona. Samantha. ¿La Samantha no está por aquí? Profe, que no se escucha bien. Bueno, y Milagros puede leerla, Milagros. No. Esta niña que dice iPhone, ¿cómo es tu nombre? iPhone, pone los nombres. iPhone, ¿quién es? Perla. Yo voy a leer Bueno, ¿cómo es tu nombre vos? Perla. Perla, apúrate porque ya pasó mucho tiempo. ¿Qué dice? La fosforilación oxidativa requiere oxígeno y es el mecanismo más importante para la síntesis de ATP. Implica la oxidación de NADH y la forma reducida de adenina dinucleótido. SADH mediante la cadena de transporte de electrones. Esto se comenta a fondo en la página 26. Es decir, gracias. Es decir, que el segundo mecanismo es un mecanismo de producción indirecta de energía. Se llama fosforilación oxidativa y ahí vamos a hablar de una famosa cadena transportadora de electrones. Ok, entonces ese esquema que está aquí tenemos la glucosa que entra a la célula ATP y aquí si ustedes se fijan la glucosa se transforma en dos, en lactato y a acetil-CoA. Ok. ¿Qué va a pasar con acetil-CoA? Eso vamos a ver. Ahora, cuando la glucosa se transforma en piruvato, ese va a ser para dar energía. Pero si no hay suficiente oxígeno, se transforma en lactato. Lactato. Y ese lactato no puede estar en la sangre. ¿Por qué? Vamos a ver qué pasa. ¿Qué me ayuda con la lectura esto de aquí? De la relevancia de concentración de lactato. ¿Qué me ayuda? Ok, yo voy a leer. Bueno, dale. Dice relevancia de una concentración elevada de lactato en la sangre. Si la glucólisis anaerobia continúa, se acumulará lactato. La concentración de lactato en sangre es de aproximadamente un milímetro. Sí, milímetro. Un milimol. Milimol. Un milimol igual a 1. Por Una litro. concentración de lactato de 5 milimol se considera elevada y se habla de hiperlactatemia. Si la concentración es mayor que esta, se habla de acidosis láctica. Durante la acidosis láctica, el pH de la sangre puede estar por debajo del intervalo normal. Una acidosis láctica leve puede estar originada por ejercicio intenso, como sprintar, lo que produce una mayor cantidad de lactato y calambres musculares. La acidosis láctica grave puede ser el resultado de la hipoxia tisular que acompaña, por ejemplo, al colapso circulatorio o shock. Hasta ahí es donde puedo leer. Ajá. Si baja más, por favor, ahí está.
o shock que se presentan en un infarto de miocardio o en una hemorragia masiva. Ok. Entonces, ¿qué entendiste vos, Humberto? Lo que leíste. ¿Cómo lo interpretas? ¿Mm? ¿Cómo lo interpretas lo que leíste? Muy buena pregunta, doctor. ¿Sí? ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, 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 sí. Que cómo interpretar esta parte. ¿Qué significa el lactato cuando se acumula en la sangre? ¿Ah? Se refiere vamos a ver, Que el lactato es una sustancia que puede producir una acidosis, es decir, un cambio del pH celular y como consecuencia, ¿verdad? La, el acidez de la sangre puede disminuir, por lo tanto, produce una acidosis láctica. Esa acidosis puede conllevar a una hipoxia tisular y la hipoxia es cuando hay falta de oxígeno, es decir, cuando el órgano no es irrigado con el oxígeno. Y eso puede provocar una trombosis, puede provocar una parálisis, qué sé yo, cosas bastante serias. Aquí tengo, por tanto, este esquema, la glucosa, que se transforma en piruvato y al final del todo, la glucosa va a producir 7 moléculas de ATP, 2 de manera directa y 5 de manera indirecta. Ahora, la molécula de ATP es la molécula de energía, es la que da la energía a la célula. Y la célula, esa energía que necesita de ATP, puede producir de 2 formas. De manera directa, a través de la reacción del ADP, que se transforma en ATP, o mediante la fosforilación a nivel del sustrato. Entonces, yo quiero que ustedes investiguen qué cosa es el ATP. Escuchen bien, ¿qué es el ATP? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se forma? ¿Cuáles son las formas de obtenerse el ATP? Ese es para el foro, ¿vieron? Y la otra es, ¿qué cosa es la cadena transportadora de electrones? ¿Cómo se da el transporte de electrones y qué importancia tiene? Al hacer eso, ustedes primero investigan eso y participen del foro, sean enfáticos, pueden poner esquema, etc. Ese foro va a estar habilitado ahorita que termine la clase y va a estar solamente hoy hasta medianoche. Pero sumado a eso, vamos a ver 7 preguntas que ahorita mismo las voy a mandar al grupo de WhatsApp. Esas preguntas ustedes van a contestar, pero para contestar esas preguntas, yo necesito que ustedes investiguen. Por lo tanto, para estas preguntas yo voy a dar una semana. ¿Me explico? Es decir, van a tener hasta el viernes, ya que el próximo sábado es la clase, van a tener hasta el viernes de la noche. Y el próximo viernes, recuerden que la clase va a ser presencial, ¿verdad? Entonces necesito que todos lleguen a la universidad. Ahora bien, aquí en ese esquema tenemos las principales enzimas involucradas. Recordemos que hablamos de las enzimas. Las enzimas, ¿quién se acuerda? ¿Qué hacen las enzimas? ¿Cuál es la función de la enzima? ¿Quién se acuerda? ¿Ah? ¿Para qué sirven las enzimas? ¿Quién se acuerda? ¿Ah? Muchachos, ¿para qué sirven las enzimas? ¿Cuál es la función de la enzima, Ricardo? sirven para aliviar dolores sin razón,
disminuye de inflamación. Y también, no, para que las reacciones químicas ocurren más rápido, ¿verdad? ¿Estamos entendiendo? Es decir, que las enzimas hacen con que la reacción química ocurra de manera más rápida. Y aquí tenemos las enzimas participantes en este proceso de la glucólisis. Por favor, léala, Humberto, este cuadro, vamos a leer, donde dice enzima y tipo de reacción. Por favor. Ok, enzimas y tipos de reacción que catalizan. Tenemos la sinasa, que el tipo de reacción es la fosforilación, la mutasa, que el tipo de reacción es transferencia de un grupo funcional de una posición a otra de la misma molécula. Tenemos la isomerasa, conversión de un isómero en otro. Dice que los isómeros son compuestos con la misma fórmula química, que tenemos por ejemplo la fructosa y glucosa, ambos con, ahí tenemos una cadena. Tenemos la sintetasa, que dice que es síntesis de moléculas, carboxilasa, descarboxisasa. Su reacción son la adición de CO2 y la eliminación de CO2. Y por último, la deshidrogenasa, que su reacción es la de oxidación y reducción. Muy bien, Humberto. Milagro, ¿me escucha? Milagro Cisneros, ¿me escucha? Sí, maestro, pero entrecotado, algunas cosas le escucho. Con razón no participa. Está allá. Sí, maestro, y está una ventolera, entonces está mala la señal aquí. Bueno, ok. Entonces, ni modo, vamos con los de Managua, pues. Samantha, ¿me escuchas, Samantha? Sí, profe, sí lo escucho. ¿Me escucha? Sí, te escuchamos bien, chiquita Ok. linda. Léame esta otra parte, la regulación de la glucosa. ¿Qué dice? Regulación de la glucólisis. Regulación de la glucosis, zona de regulación. Hay 3 reacciones en la glucosis que son básicamente irreversibles. En concreto, los pasos 1, 3 y 10 de la figura 2 y 3, y que constituyen las principales zonas de regulación de la glucosis. Aquí sigue, mira, aquí. A continuación, aquí. A continuación, comenta el control de estos pasos y las enzimas que los catalizan. Ok, aquí solo pensar aprender la enzima. Paso 1, ¿cuál es la enzima? ¿Qué dice, Samantha? ¿Cómo se llama la enzima? Samantha. Sí, profe. ¿A dónde? Paso 1, ¿cómo se llama la enzima? Paso 1, exocinasa. Ok, y aquí donde leyó Humberto teníamos la sinasa, ¿ya miraron? Y esta es exo, Sí. son 6, ¿verdad? Ok, el paso 2, tenemos acá el paso 2, ¿dónde está? El paso 1. No, el 3, pues. Paso 3, ¿qué dice? Fosfo. Paso 3, fosfofructosinasa. Ok, eso ahí. Ahora bien, estos son las enzimas que regulan. Dice otra palabra, vamos a regular para que cuando la glucosa entra a la célula pueda ser metabolizada y que no haya trastornos. Ahora, yo pregunto, yo expliqué eso en la clase pasada, la glucosa que no entra a la célula, ¿qué pasa con ella? ¿Dónde va a parar? ¿Ah? ¿A dónde va a parar? Se almacena, bueno, en el proceso metabólico, ya cuando la glucosa ya no es absorbida por la célula, queda almacenada en este caso. En el hígado. Muy bien, el hígado. Ricardo. Eso, se almacena en el hígado y se va a llamar
glucógeno. Eso deben saber todos ustedes muy bien. Ok. Voy a dejar de compartir. Mire, esa información toda está contenida en un folleto que yo les voy a llevar el día sábado próximo. ¿Oyeron? Vamos a trabajar con un folleto que yo tengo aquí con ustedes. Ok. Entonces, quiero ver, voy a tomar una foto captura para la asistencia, porque miro que muchos no entraron y voy a comenzar a poner asistencia en el grupo. Pero, no, mejor dicho, voy a anotar aquí un papelito y después poner en la página. Aquí tengo papelitos hablan, ¿verdad? Vamos a ver quiénes están. Ok. Entonces, aquí yo tengo Milagros, Ricardo, Humberto Martínez, Ricardo de Castillo y la Milagros de Cisneros. Después tengo la Paola. ¿Tu apellido, Paola? Samantha. Aleida Teía. Paola. ¿Cuál es el apellido de la Paola, muchachos? Maldonado, profe. ¿Ah? Maldonado. Después tenemos a la Samantha. ¿Qué apellido de la Samantha? Samantha, ¿tu apellido? Arteaga. ¿Ah? Es que hay dos Samantha, ¿verdad? Arteaga es la Samantha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nos falta esta niña iPhone. ¿Cómo se llama vos? Perla Luna. ¿Ah? La Perla, profe. Perla Luna. Es que ella parece que no puede hablar, ¿verdad? Ok, entonces vamos a Ya ir está en terminando. Tengo poco tiempo. Recuerden que vamos a hacer un foro y unas preguntas. Las preguntas voy a subir después para que ustedes hagan con calma. El foro va a estar habilitado hoy. ¿Qué va a hablar del foro? Sobre el molécula de ATP, para qué sirve, cómo se produce. ¿Oyeron? Y después qué cosa es la cadena transportadora de electrones. Ah, y también qué cosa es la molécula de NADH. ¿Oyeron? Para eso necesito que ustedes investiguen primero y después procedan a realizar el foro. Porque si no participan del foro, pues van a ir perdiendo puntos. Recuerden que esos foros son acumulativos para el primer parcial, ¿verdad? Hay un mensaje ahí, no sé de qué. Pusieron ahí. La niña, me imagino que me escucha, Perlo. Ordeñana, no es Luna, dijeron Luna. Ok. Es que es Perla Ordeñana Luna. No me dijiste Luna, ok. Bueno. Ok, entonces vamos a ir cerrando, muchachos. Me gusta mal, no me gusta, está mala la señal. Ojalá que el otro sábado esté un poco mejor. ¿Oyeron? Está mala la señal. Ojalá que se mejore el otro sábado, porque no me gusta cómo está hoy la señal. Y vos, Humberto, siempre está oscuro ahí donde está Humberto. No te gusta la luz, parece, ¿no? Es que No, es que está malo Es la bulla, profe, es la le bulla. pegan, profe, le pegan. No le crean, le pegan. No, está mala la lámpara. Bueno, ya saben que el próximo sábado es presencial. Lo espero todos en la universidad. ¿Oyeron? Lleguen todos. Bueno. Dale, pues. Dale, nos vemos. Bueno, nos seguimos viendo. Se cuidan.